La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Gloria al Señor. Bueno, hoy los quiero invitar como a jugar un momentico, un jueguito, ¿sí? Un poquito extraño, ¿cierto? Tan viejo y jugando todavía. Entonces, hermanos, es como un jueguito para colocarlo en una posición a ver qué haría usted, qué haría yo. Digamos, haga de cuenta un viaje en el tiempo y que usted tenga la posibilidad en el momento, por ejemplo, en que Abraham está en esa lucha porque nada que ve todavía nacer a su hijo con su esposa Sarai, y entonces está como dudando y está como preocupado, y Moisés también viendo que las plagas y todo, pero no pasa todavía nada, no sale, no los dejan salir, y tenemos a un José también que está en la cárcel y no sabe para dónde pegar, no sabe qué hacer, pero que Dios te colocara a ti allí donde usted está. Piénselo por un momentico como una locurita pequeña. Y que usted tuviera que darle un consejo a Abraham, o usted tuviera que darle un consejo a Moisés, o usted tuviera que darle un consejo a José, o un consejo al mismo David cuando lo perseguía al rey Saúl y lo perseguía y lo perseguía. Yo le pregunto, ¿qué le diría a usted con el conocimiento que tiene en este momento? ¿Qué le diría a usted, por ejemplo, a Abraham? ¿Alguien quiere participar ahí? Alguien me diría, venga, yo me encargo de Abraham. ¿Qué le dirías a Abraham? Porque es que miren, ellos no tenían esto, ¿sí? Ellos no tenían esto. Ellos recibieron sí una palabra, ¿cierto? En un momento determinado, la recibieron clarita. Abraham no dice, Dios mío, ese hombre cómo entendía con el Señor, ¿cierto? Pero lo tenía clarito. Es bien especial porque el Espíritu no había venido todavía. La Biblia no habla todavía del derramamiento del Espíritu, pero sí de la manifestación que el Espíritu a veces se manifestaba y les hablaba, ¿sí? A través de un profeta, o en visiones, o en sueños, pero no que morase en ellos, no que morase en ellos. Dentro de ellos no, porque no había venido todavía la parte redentora de Cristo, y el Señor dice, y yo os enviaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad, el cual morará en ustedes. Entonces, ¿alguien quiere decirme qué le diría a Abraham? Una sola palabrita, así, Abraham. ¿Quién dijo yo? Por ahí. Un voluntario o una voluntaria, ¿qué le dirías a Abraham? Lo tenés, ahí está el ancianito ahí con el bastón, bueno, no sé, ¿cierto? Porque esa gente duró mucho y se ve que tuvieron vigor, pues inclusive Abraham luego de que muere Sarai, luego tiene otra esposa y se casa con ella, creo que fue Sétura que llamaba, con la que luego se casa y tiene más hijos, ¿sí? Entonces imagínense el vigor de esa gente, ¿sí? Pero tenemos al anciano Abraham ya, porque la Biblia dice que como casi muerto, dice la Biblia en Hebreos, ¿sí? Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías, Gabriel? ¿Qué le dirías a Abraham? Una sola palabra. ¿No le diría nada? Correcto, que tuvieras fe en la palabra que has recibido. ¿Quién más? ¿Alguien más le diría algo a Abraham? Confía. Sí. María Fernanda, ¿qué le dirías por ahí de pronto a un David? Huyendo de Saúl, corra por aquí, corra por allá. Pero resulta que voy a conocer la Biblia. Entonces, ¿qué le dirías a Saúl? A David, perdón. ¿Qué le dirías de pronto a David? ¿No sabes qué le diría? Bueno, alguno voluntario, alguien, ¿qué le diría a David? Samuel, ¿qué le diría? Ay, Samuel, profeta. Samuel, ¿qué le dirías a David? Correcto, haciendo valer el nombre de Samuel, le dice, Dios está contigo, David. Sí, ahí está, cumpliendo, ¿cierto? ¿Qué le diríamos de pronto a un José en la cárcel, ¿cierto? Y como que bajando de nivel, en vez de ya no solamente es esclavo ahora, sino que está en la cárcel, más complicado todavía, como que para abajo, ¿cierto? Para abajo y sin frenos. ¿Qué le diría, Eliana? ¿Qué le dirías a
a José, ¿qué le dirías? Vuelvo y repito, con el conocimiento que ya tenemos. Oiga, ¿por qué están tan callados, hermano? ¿El clima o qué? ¿O qué pasó aquí? ¿Sí? Los veo como muy tímidos. O sea, que no le dirían nada. O sea, está el rey David ahí, ¿cierto? O José, perdón, lo tenés ahí. Dios te llevó, te teletransportó y estás delante de él. ¿No le darías ninguna palabra de pronto? ¿O le dirías así? ¿Saben por qué los colombianos? ¿Ustedes por qué en Colombia para decir que sí dicen disque y para decir que no dicen disque y contesta el colombiano disque ¿Ah? Mi hermano, yo le digo a usted, ¿qué le diría? Porque es que nosotros ya conocemos con el tiempo pasado y tenemos la escritura y nosotros ya sabemos qué iba a pasar en sus vidas, ¿sí? Hay alguien que se nos adelantó a nosotros también y ya nos ve, dice la Biblia, con Cristo juntamente sentado en lugares celestiales. Hay alguien que ya conoce y literalmente tu futuro está escrito allí. Porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta que Cristo sea formado. Que los cristianos vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Lo que pasa es que el Señor no detalla cada cosa, no la detalla, pero lo dice a nivel general para tu vida, ¿sí? A los que amamos a Dios. ¿Cuántos aquí amamos a Dios? Entonces lo que estás pasando, ¿se salió de la Biblia o qué? Se salió de la Biblia y entonces eso no te sirve para bien. No, mi hermano, todo tiene un proceso y un propósito y lo que estás pasando es porque Dios te va a utilizar en esa área en el futuro, ¿sí? Pero ya Dios te ve al otro lado, Dios ya te ve como más que vencedor, Dios ya vio el final de esa circunstancia que estás pasando. Entonces la palabra que tocamos hoy, la palabra tocante a ese tema, mis hermanos, tiene que ver con esperar sin dudar, ¿sí? Esperar sin dudar. Título de la predicación, Sarita. Esperar sin dudar, ¿sí? Vamos a Santiago 5, del 7 en adelante, por favor. Santiago 5, del 7 en adelante. Dice la escritura, mis hermanos, Santiago 5, del 7 en adelante. Mira lo que dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oiga, qué palabra tan puntual para este momento, ¿no? Porque literalmente estamos viendo cómo el ambiente espiritual y las noticias y la parte geográfica y política, la geopolítica en el mundo, usted ve que se está acomodando allí. Ustedes ven, como yo veo, por ejemplo, que Europa se está separando de Estados Unidos, ¿o no? Yo les pregunto, ¿no se está notando, comenzando a notar un vislumbre de eso? Donde entonces ya Europa dice, no, como el presidente de Estados Unidos no patrocinó o no avaló al de Ucrania, entonces Europa dice, no, nosotros sí, y entonces con Estados Unidos como a metros. Venga, unámonos con Canadá y unámonos con México porque los aranceles los subieron mucho. Este tipo subió mucho los aranceles. Entonces comenzamos a ver, ¿cierto?, un acomodo de la geopolítica en el área que dice la escritura, que se van a levantar reinos. Al final, en el libro de Daniel, te habla de cuernos, ¿sí? Y que se van a levantar unos reinos diferentes. Entonces, ahí vamos viendo cómo todo se está acomodando para esta palabra. Y mira lo que dice. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Bueno, me adelanté ahí, creo, ¿sí? Entonces, la palabra tiene que ver con ¿qué? Con esperar sin dudar. Es bien especial, pero
Hoy por hoy estamos, y yo escribí esto, la vida de hoy nos lleva en una batalla contra el tiempo, ¿sí? Hay profesiones que implantan en la mente de las personas una manera de vivir con el tiempo y es especial, porque casi siempre en esas estructuras que le siembran a uno, la mayoría de las veces la persona cae en la trampa de comenzar a ver el tiempo como su ¿qué? ¿Amigo o enemigo? Como su enemigo, ¿sí? Como que el tiempo es mi adversario porque ahorita la lucha no es solamente contra lo que voy a hacer, sino contra lo que el tiempo me está quitando, o sea, se me está acabando el tiempo. Entonces el problema es que ese chip se ha marcado tanto en nuestras vidas. Hay profesiones, yo me acuerdo, recién casadito con mi esposa, ¿dónde anda? Con mi esposa, que ella venía de trabajar en una empresa donde dice que el tecnólogo se le sentaba así al lado, miren, así, al lado, para ver en cuánto tiempo hacía una operación y hacía otra, ¿sí? Y entonces ustedes se acuerdan, ¿alguno de aquí se acuerda de la teoría Z o ya no, o yo soy el único de ese tiempo? ¿Alguien se acuerda? Levante la manito. ¿Quién se acuerda de la teoría Z ahí por encima? Unos libros que sacaron acerca de rendimiento, de hacer que rindieran en las empresas los empleados y sacaron unos libros y algunas empresas comenzaron a aplicar esa teoría. ¿Para qué? Mi hermano, ¿cuánto tiempo se demora yendo al baño? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Cuántas idas al baño? Todo eso comenzaban, ¿qué? A sumárselo a la persona y a descontarle para ver qué estaba pasando con la producción, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando? La revolución financiera, tecnológica, pues, y esa revolución que hubo, creo que fue en Francia, poquito iba inclinado a eso, producción. Entonces, desde luego, eso a los trabajadores pues les perjudicó en su forma, porque ya entonces era ya no una persona allí trabajando, sino como una maquinita que necesitaban era que produjera y listo, ¿sí? Eso se fue a la mente y comenzamos a vivir un cambio, ¿sí? A nivel global, en el cual usted comienza a ver que los procesos comienzan a cambiar. Los procesos, hablo aquí humanos. Entonces, ¿qué sucedió? A nosotros nos marcó mucho el tiempo y estas nuevas costumbres y estas nuevas formas de vivir tienen golpeado a más de uno y no se imaginan ustedes lo que viene para los jóvenes, ¿sí? Porque si a nosotros ya nos afecta la cuestión del tiempo, imagínense a los jóvenes que están enseñados simplemente a hundir un botoncito y a comunicarse, pues, por ejemplo, con todo el grupo. Nosotros todavía estamos algunos en ese proceso, ¿cierto? Algunos todavía tenemos esa lucha con un celular, prende y apaga, cuelga y llama, no más. Eso es lo que de pronto algunos por ahí todavía estamos como manejando. Pero estos muchachos de ahora que tienen ahorita la tarea ahí a hundir un botón o hablarle a una maquinita y decirle, inteligencia artificial, dígame cómo se resuelve esto y ¡pruf! Solucionar el problema. ¿Sí? Lo que usted y yo comenzamos a vivir, algo vislumbre en nuestros tiempos. El control remoto, ¿sí? En nuestros tiempos, en mi juventud, yo ya les he dicho aquí, yo era el control remoto en la casa. Porque mi papá se sentaba y me decía, me tocaba la cabeza, ¿no? Él lo hacía así, hijo, vaya, cámbiame el canal. Habían solamente 3 canales, canal 1, canal 2, y creo que era Telepacífico, o había otro canal, ¿sí? Entonces, y los canales eran de perilla, ¿se acuerdan? Los televisores. Entonces, miren, había que ir, cambiar, esperar ahí 5 minutos o ponérselo, sentarse y el papá le decía, no, mijo, vaya a cambiar otra vez. Y eso sin contar las propagandas. Entonces, ¿qué sucede? Eran procesos. Llegaba mi hermano tarde de la universidad y entonces, ¿qué había que hacer? Mi mamá entonces le colocaba la comidita a calentar, ¿sí? Hay una cosita que de pronto la voy a comentar, pero era bien chistosa porque es que, hermano, donde hay hombres, donde hay cantidad de hombres en familia, la comedera es muy brava. Y se sentaba mi hermano a comer y todos ahí, vean, todos velando, ¿sí? Llegaba mi hermano cansado y recuerdo que un día no dio más y dijo, ¿cómo hacen eso ustedes? Yo me voy a acostar. ¿Por qué? Porque todos ahí. ¿Por qué? Porque eso es natural en los muchachos. Eso el que tiene hijos hombres sabe de qué le estoy hablando, ¿sí? Y es que llenar un muchacho es una cosa muy brava, ¿sí? Y más si
En ese tiempo éramos 6 hombres. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Pero había que esperar que calentara la estufa en ese tiempo, porque eso no era como ahorita. Usted coloca ahorita el microondas, le hunde los minuticos y ya, comida caliente, ¿sí o no? Pero en ese tiempo había que prender el horno. Ah, el televisor también. Eso había que esperar que calentaran esos tubos, hermano, y eso había una lucecita que se iba prendiendo en la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ni decir cuando la señal se iba, porque había que ir hasta arriba, hasta la terraza o el techo de la casa. Apunte apunte la antena para Uga, le decían a uno, para el lado de Uga, y uno no conocía ni Palmira, hermano, y dice que apunte para Uga, ¿sí? Entonces uno comenzaba y se escuchaba desde por allá, ya, ahí, todos gritaban, todos, ahí, y uno apenas se iba a bajar, no, se dañó, y volvía otra vez, procesos, hermano, ¿sí? Entonces les decía también de lo de a mi tía que vivía en Estados Unidos, que había que mandarle una bendita carta. En ese tiempo no teníamos televisor en la casa y había que, mi mamá escribía la carta y se demoraba y luego le decía a uno, vaya para Avianca, la oficina de Avianca que quedaba en la 8ª con 21 y coja el Grisinunca, ¿cómo se llama? Cremainunca, nunca pasaba, ese Uber era muy demorado. Vaya y busque el Cremainunca y vaya para allá. Y el proceso, la ida, la entregada, eso era, la tía está enferma, ahí le informo, y llegaba la carta por allá, y entonces la mamá, la tía la escribía, le decía, ¿cómo así? ¿Qué tiene? Y cuando llegaba la carta, no, ya la enterramos hace 4 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso era una lucha, eso era un proceso, una demora para todo, hermano. Ahorita todo está a la vuelta de un botón. Ella no necesita ir al banco. Usted no necesita ir a pagarle a una persona porque hunda el botón. El problema, mis hermanos, es que todo eso se ha ido al corazón y ni se diga de los jóvenes. ¿Por qué creen que un muchacho se mete en pandillas? ¿O por qué busca dinero rápido? Porque en la mente de él todo tiene que ser así, ¿sí? ¿Por qué jovencitos ya están quedando en embarazo? Claro que eso lo había antes también. Eso uno para qué proteger a la abuelita y toda cuestión. Las abuelitas, hermano, uno se da cuenta luego. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que nació? Usted tenía 12 años. Entonces, ¿qué? ¿Sí? Eso era también temprano, ¿sí? Pero lo que les quiero decir es que por eso los muchachos hoy por hoy quieren irse a vivir en los casos que quedan todavía. Desde los 14, 15 años ya los muchachos pensando en ello, ¿no? Entonces, mis hermanos, los procesos y todo eso se ha ido a la mente y el corazón. Y precisamente yo diría, esta prédica de hoy nace de una circunstancia donde estuve hablando con un muchacho que estaba pasando una situación difícil, pero el problema es que cuando uno, y conoce el Señor, ¿no? Pero cuando uno no ha vivido los procesos de Dios, uno no entiende que uno de los procesos a donde Dios lo va a llevar es a cambiarle la forma de entender precisamente que esto uno tiene que desarrollar la paciencia. ¿Sí? Que si la persona no desarrolla la paciencia, lo que va a cometer es, en ocasiones, unos errores muy bravos, porque no espera o no aprende a esperar en Dios, porque el tiempo bíblico y el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. A Dios no lo mueve la cuestión de qué hora es, ni qué minuto es, ni que va a llegar diciembre. A Dios no lo mueve eso. Dios lo que quiere es el proceso de cambio en nosotros para que Él pueda vertir lo que quiere en tu vida y en mi vida. Entonces, por eso nos lleva en procesos. Entonces, en la Biblia vamos a hablar primeramente de un problema. Mis hermanos, una sugerencia, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, alguien venga y les pida una consejería. Cuando alguien les pida una consejería, literalmente el consejero no resuelve problemas. La gente que vaya a una consejería pensando que le van a solucionar el problema, de pronto se va a llevar una sorpresa, porque no le van a solucionar el problema. El consejero lo que hace normalmente es ordenarle el problema para que la persona tome la decisión y solucione. Pero eso únicamente y exclusivamente lo tiene que hacer la persona. El consejero no va a poder resolverles el problema, pero sí les ordena lo que está pasando, ¿sí? Lo que está causando el problema, ¿cierto? La cuestión de no corregir al hijo, de no apretar tuercas, de no bloquear ciertos comportamientos. Y como la persona no escucha,
¿sí? O no escucha el consejo, pues simplemente no lo tiene en cuenta y vuelve y le vuelven a repetir y le vuelven a pasar las cosas. Entonces, uno de aquellos en los cuales, digamos que siempre se ha fundamentado la historia bíblica para uno saber de lo que es no tener, digamos, paciencia en un momento determinado y no aprender a creerle a Dios, porque en ocasiones, y yo me ponía a pensar, bueno, este hombre, el rey Saúl, ¿no le creyó a Dios o no le creyó al profeta Samuel? Me puso a pensar, ¿cierto? Yo le pregunto, porque si él no le creyó a Dios, entonces ¿por qué él hace como el sacrificio? ¿Por qué? Entonces uno como que comienza a cavilar, no, este hombre no le creyó, fue el profeta de Dios que le dijo que venía. Vámonos por favor a primer libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 5 en adelante, para que veamos uno de aquellos casos que en la Biblia son muy nombrados y que hay muchos, y que literalmente los casos nombrados, bien especial, también le pasaron a esos grandes héroes de la Biblia, como Abraham, ¿sí? Como a Moisés, como al mismo Aarón, que era sacerdote, escogido por Dios para el pueblo de Israel. Entonces, y ya les muestro qué error cometieron ellos por no esperar, por no confiar, porque literalmente lo que uno manifiesta cuando no espera es falta de confianza. Y si no hay confianza, ¿qué no hay? Una palabrita de 2 letras. No hay fe verdadera. Cuando yo no confío, es porque no tengo fe verdadera, ¿sí? Entonces, en esto es lo que las personas han caído y hemos caído en un momento determinado, porque eso le pasó en la historia a ellos, pero la diferencia, y por eso lo comencé así, la diferencia con ellos y con nosotros es que nosotros aquí ya tenemos el final de la historia, ¿sí? Aquí ya la tenemos nosotros. Y nosotros sabemos, y cuando proclamamos la Biblia, una de las cosas que le hemos dicho a la gente aquí es, no mire al personaje, sino al Dios de ese personaje. No miremos en la Biblia a Abraham, a Moisés, a David, a José, no los miremos a ellos. Miremos al Dios que ellos tenían para que usted sepa quién es el que está con usted. Porque ya Abraham no está, Moisés no está, David tampoco, ¿sí? Pero el Dios de ellos sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermanos, ¿sí? Y es el Dios en el cual nosotros decimos que hemos confiado. Entonces, ¿qué tenemos en la historia de Saúl? Vamos a mirarlo. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Pero cómo iban? Temblando, hermanos, ¿sí? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cosa que en la Biblia, dejémoslo ahí un momentico, Cami, que ya lo retomamos. Cosa que en la Biblia era prohibida para un rey. Por eso en ese tiempo habían reyes, habían profetas y habían sacerdotes. Y las funciones eran de acuerdo al llamado que Dios colocara. Ahorita usted y yo, bien especial, Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿sí? Y Jesús es y será Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Entonces miren, digamos, por eso les digo la ventaja que tenemos ahorita, ¿sí? Se supone, por eso hay gente que ve mal que cuando una persona en el cristianismo prospera y consigue cositas. ¿Por qué? Si la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, y el rey es una persona que prospera o que tiene reino, ¿sí? Entonces hay gente que lo ve mal
Allá cada quien pues lo está perdiendo, ¿cierto? El que cree que ser cristiano es sinónimo de estar siempre arrastrado y en necesidad y con poco y que no hay para la comida y voy a vivir de milagro en milagro en milagro. No, no, salga de esa idea porque Dios a usted lo constituyó en rey también. Y por eso la Biblia dice esto, mire, te bendeciré y serás de bendición. ¿Sí? Entonces yo no puedo ser de bendición primeramente si yo no he sido bendecido. Entonces no está mal, no es tan mal que la persona prospere, gloria al Señor. Entonces mire lo que sucedió. Como no llegaba el profeta, el problemita de no saber esperar, porque es que ya me dijo que venían 7 días y no ha venido, y todavía faltan 2 horitas, ya se va a acabar el plazo y me faltan 2 horas. No, venga, yo presento el sacrificio. Y como Dios es especialista, vuelvo y repito, mis hermanos, en llevarnos hasta el límite, esto ya usted lo sabe, literalmente, ¿quién aquí no ha vivido esa experiencia donde parece que Dios como que lo lleva hasta lo último, ¿sí? Hasta lo último, cuando ya uno dice, ya no doy más. Como decía en Venezuela un personaje que salió por ahí, que se volvió como, ¿cierto? No doy más, ya no puedo más. Y ahí es donde Dios le dice, así es que te quería ver para que te des cuenta que no es en tus fuerzas, sino en las mías. Cuando ya tú no puedes, cuando ya tú dices sinceramente yo no puedo, yo no soy capaz. Y con ese tipo de personas que ya están en esa circunstancia, Moisés en el desierto, 40 años, cuidando ovejas prestadas, las ovejas de Jetro. Ya, ¿qué podría pensar Moisés de su llamado? Si alguna vez sintió celo y creyó que él era el que iba a libertar al pueblo, ¿qué creen que iba a pasar ya? O sea, ¿en qué estaba pensando ya después de 40 años cuidando ovejas? ¿Será que estaba pensando todavía, no, yo soy el libertador de la nación hebrea ya, en medio de esa esclavitud en Egipto? ¿Ustedes creen que eso ya estaba en la mente de él? Para nada, ya se había borrado ese recuerdo, hermano. Yo le pregunto, ese sueño que tuvo José, de que iba a reinar, de que iba a sustentar, de que iba a ser el que iba a bendecir la familia, estando él de esclavo y de repeso para la cárcel, ¿usted cree que todavía le estaba soñando con eso? No, si antes le estaba pidiendo y le dijo al copero, acuérdese de mí, mire que yo quiero salir de aquí. Y si el copero lo hubiera sacado ahí mismo, ¿para dónde se hubiera ido? Yo le pregunto, ¿de qué hubiera seguido él? ¿O lo iban a dejar libre? Si era un esclavo, iba a seguir como esclavo. Por eso Dios dijo, no, otros 2 añitos más. Es que le faltan 2 añitos para graduarse, espere, verá. ¿Sí? Entonces, en ocasiones nosotros no entendemos esos procesos de Dios. Hay algunas cositas que Dios tiene que sacar y que van a salir en medio de la prueba. No la entendemos en el momento, después las entenderemos. ¿Sí? ¿Quién aquí han pasado por prueba? Y sabemos literalmente que cuando pasado el tiempo y superamos esa prueba, uno dice, Dios mío, sé que lo necesité. ¿Sí o no? Yo le digo, yo lloraba, se lo he dicho ya varias veces. Lloraba en mis mañanas cuando me levantaba mirando el techo, otra vez a salir a caminar, Señor. Otra vez a caminar desde allá, desde Puajaloma hasta Calima, luego irme para la iglesia en los cámbulos así, y luego pegar otra vez para arriba, para allá Cristo Rey, otra vez a pie, porque me daba pena, vergüenza decirle a la gente, présteme para un bus. ¿Por qué? ¿Qué creen que había ahí entonces, por ahí, por encimita? Literalmente uno tiene orgullo y Dios hay veces lo vas, discúlpenme la palabra, ahí un poquitico suena fuerte, lo vas a amarrear. ¿Para qué? Para que, como en el caso mío, eso no es para todo el mundo porque hay personas que no tienen ese problema. Cada quien en el área que Dios necesita cambiarle, en esa área lo va a trabajar. Pues cuando uno no está enseñado, por ejemplo, y allá decían en la iglesia, el que necesite para el bus, que busque a la persona, al coordinador, para que le colabore con lo del bus. Y uno enseñado, como yo anduve antes también en un carrito que tenía no, qué pena, uno pidiendo, es que para el bus. ¿Es que creen que había ahí? ¿Sí? Entonces, mi hermano, más bien humíllese para que Dios no tenga que permitirle humillar. Más bien humíllese. Dice la Biblia, humillémonos bajo la mano poderosa de Dios, que a su tiempo Él nos
exaltará. ¿Sí? Entonces el problema es que tenemos cositas que no podemos entender porque estamos enfocados en algo, estamos enfocados en un problema, pero no en el propósito que Dios tiene cuando estamos pasando por ese problema. Dependencia de Dios. ¿Cuántos no hemos pasado por eso donde literal nos faltaba más comunión con Dios? Pero cuando vino la situación, ahí sí tuvimos que comenzar a disciplinarnos ¿con qué? Con la oración. La oración. La oración. A orar. A orar, ¿por qué? Porque no lo hacíamos. Entonces Dios tuvo que permitir una noticia, un dictamen médico, alguna situación contraria en la familia. ¿Para qué? Ahorita, metele con todo. Necesito es que te metas con todo, porque tengo propósitos contigo. Entonces lo que Dios va a levantar ahí es un líder, Moisés. Ahí les presento a José, ¿sí? Ahí les presento a David. Todos tuvieron que pasar por procesos. Y para la gloria de Dios, los procesos de nosotros no son como los procesos de ellos. Porque los procesos de ellos sí eran de vida o muerte. Eran personas, a ver, ¿quién ha vivido aquí una esclavitud? Ninguno de nosotros ha vivido una esclavitud, ¿sí? ¿Quién de nosotros aquí ha vivido una persecución como la de un rey que levanta todo un ejército para perseguirlo y que él mismo dice, no, pues a ver, yo soy como un perro muerto, ¿cierto? Hermano, eso no lo hemos vivido nosotros. Pero Dios se manifiesta allí en extremos para que nosotros, en medio de esta circunstancia tan plana que vivimos, mi hermano, salgamos adelante. Usted va a superar porque Dios está con usted. Su final va a ser bueno porque Dios está con usted. Porque Dios a usted cuando lo escogió, inclusive con errores que tengamos, mire, Dios sabía que íbamos a cometer el error. ¿Y qué hace? Dios dice, no, con este voy a trabajar. Ah, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas también. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Él se iba a comenzar a hundir? Todo quedó escrito para memoria. Todo quedó allí escrito para memoria. Entonces, ¿qué sucede? ¿Le faltó la fe? Sí. Le faltó la fe en un momento determinado, pero aunque le faltase la fe, mire lo que dice la Biblia, por torpe que sea el que vaya por este camino, Dios de todas formas lo va a edificar, hermano. Y esa palabra es para mí, porque yo me considero una persona con muchas torpezas. Cometo muchos errores, pero he visto hasta aquí cómo la mano de Dios me ha sostenido, ¿sí? Entonces, Dios no hace acepción de personas. Si a usted Dios le reveló su nombre, mi hermano, Dios lo va a llevar hasta el final, ¿sí? Y el final con él va a ser bueno, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. ¿Pero qué sucedió? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, como que quería meterse como debajo de la tierra, ¿cierto? Porque ¿quién llegó en ese momento? El profeta de Dios, hermano. No se había acabado todavía el partido. Faltaban 2 minutos. Usted no ha visto lo que pasa hay veces en los partidos por ahí. Que faltando un minutico. ¿Cuántos americanos hay aquí? Voy a traer a memoria algo del pasado. Porque yo trabajaba en ese tiempo en Pollo Gus. Y yo era cajero en Pollo Gus. Y entonces llegaron, no sé qué fue lo que pasó, pero se fue la energía. Y resulta que llegaron 2 policías después de que vuelve la energía, porque yo ni cuenta que estaba pasando con el América contra Peñarol en la final de la Copa Libertadores. Lo que sé es que con el empate América quedaba campeón. Y llegan 2 policías todos contentos, reídos ahí. ¿Qué pasó? No, que nos salvamos de ir a recibir ese equipo mañana en el aeropuerto, porque eso, mejor dicho, nos tocaba desde las 3 de la mañana ir para allá. Y yo le dije, si gana el Peñarol, te gasto pollo, ¿sí? Y ahí ellos estaban contentos. ¿Por qué? Se acabó en el último minuto, se acabó el sueño. Se acabó el sueño en el último minuto. Por eso, usted espere, porque Dios no ha acabado con usted. Apenas va a empezar, ¿sí? Cuando usted cree que esto ya no da más, es que apenas Dios dice, no, espera, es que yo lo voy a llevar es de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y esta leve tribulación no es comparable con la gloria postrera que en tu vida se ha de manifestar. Yo no sé, yo a usted le diría, uy, gracias Señor, si me está diciendo, porque esa palabra
no puede ser una palabra aquí que queda como muerta. Literalmente, ¿quiénes están pasando aquí por alguna circunstancia? Levante la manito, así alta, no le dé pena. Mira, esta leve tribulación que estás pasando no es comparable con la gloria postrera que se ha de manifestar en tu vida. Yo lo creo y yo lo he vivido y por eso se lo digo, es real, hermano. Dios es verdad, ¿sí? Dios es verdadero. Cuando Él promete algo, lo cumple porque lo cumple. Si usted no se zafa de su bendita mano, desde luego, si yo no me zafo de su bendita mano. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto aquí, Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Porque lo vio ofreciendo el sacrificio allí. Y él le dice, porque vi que el pueblo se me desertaba. No se guíe, mi hermano, por lo que hay a su alrededor. Porque en medio de una prueba, esto ya lo hemos dicho, pero que marque su corazón. En medio de una prueba, todo lo que está afuera es feo. Cuando usted está en prueba, cuando yo estoy en prueba, todo parece ponerse feo. Dictamen médico, ya no hay nada que hacer. Final, no va más. Deuda, no, eso se creció, mire los intereses, ya no hay nada que hacer. Ya llamaron ahí a los fiadores, ya llamaron si era gota a gota o cosas así. Uy, la persona, no, me van a matar. ¿Sí? Mi hermano, no mire lo de afuera, no se guíe por vista, sino por fe. Y lo lindo de una prueba es que lo de afuera, aunque sea feo, adentro, si la persona está metida con Dios, adentro está hermoso. ¿Por qué? Porque Dios es el que te equipa, ¿sí? Yo he venido para que tengas paz, ¿sí? Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Eso de la vida en abundancia no consiste en tener riqueza y toda esta cuestión solamente, no, sino en que usted viva, disfrute lo que tiene. Hay gente que no lo disfruta porque está toda hora pensando en qué, lo que le rodea, las circunstancias, lo que está pasando, las amenazas, la carta que llegó del cobrador, del deudor, ¿cierto? Todo esto. Y entonces la persona no disfruta, hermano, el proceso. Disfrútese en conocer a Dios. Dice, conózcanme a mí, ¿sí? Conoced a Dios, gocémonos en su presencia y plenitud de gozo. Y ese gozo, te lo anticipo, ese gozo es el que te va a dar la salida de la prueba. Vivir una experiencia de prueba con gozo te acorta la extensión de la prueba. ¿Por qué dice la Biblia? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y si no, miremoslo en la Biblia, tan nombrado por nosotros aquí en esa congregación, Pablo y Silas, cantaban cánticos y alababan y se gozaban en la presencia de Dios, estando en el lugar más profundo de la cárcel. ¿Pero qué sucedió? ¡Ah! Se rompen las cadenas, ¿sí? El gozo del Señor es tu fortaleza, hermano. Gócese y va a ver a Dios actuando en medio de la circunstancia adversa. Háblele a esa situación mencionándole quién es el grande, ¿sí? ¿Quién es el grande? David contra Goliat. Yo te voy a acabar y te voy a dar la cabeza de comer a los perros y a las aves de los cielos. Y entonces David le decía, no, mijo, si usted se metió fue con quién, con el Dios de los escuadrones del Señor, y yo te voy a cortar la cabeza. Mire, háblele a la situación sin temor, viendo desde donde Dios ve. No vea usted desde aquí al gigante. Mire a Dios y mire cómo Dios ve al gigante, que es esa hormiguita que está allá. Así es que tenemos que ver los problemas, porque Dios está con nosotros y a Dios no le ha quedado nada grande en toda la historia bíblica. No ha perdido una sola batalla, ni la va a perder. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Cuál es el temor de un final, como decir, en desastre o en angustia? No, mi hermano, Dios está con nosotros y Él es fiel a su palabra. Dice la Escritura, vi que tú no venías dentro del plazo señalado, pero dice que se había acabado el plazo. No se había acabado el plazo. Dice, vi que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra... Me dije, mire, ¿saben? Uno de los problemas más grandes que tiene una persona cuando está en una prueba es que comienza a dejarse atormentar por pensamiento y siempre está pensando lo malo. ¿No es así? Siempre uno está
¡pum! Sonó el teléfono a las 10 de la noche. Ay, ¿quién se habrá muerto? ¿Cierto? ¿Quién me le pasó al familiar? Pero ¿por qué pensamos así siempre? O nos llamaron, te llamó el jefe de la empresa. ¿Qué piensa normalmente el muchacho? ¿Qué va a pensar? Ay, me van a llamar. ¿Qué habré hecho por ahí? ¿Ahora qué era? ¿Sí? Y resulta que lo llamaban era para ascenderlo de puesto. Esas cosas pasan, hermano, porque siempre estamos con un pensamiento como negativo. Pero ¿qué sucedía con él? Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. No había pasado, no había pasado. El caso que les digo de la persona con la que hablé, decía, no, es que se está acabando el plazo. Mi hermano, es que llevo tantos días. Yo le dije, perdona un momentico, ¿te has acostado sin comer? ¿Tenés techo, calzado, abrigo? ¿Tenés tu lugar? Sí. Entonces, ¿de qué? Espérate, ¿sí? No te preocupes de lo que no ha pasado. Deja que Dios trabaje, tranquilo, que Dios no te va a dejar en vergüenza, ¿sí? Pero la persona no, porque en la mente la persona engrandece el problema, en vez de engrandecer al que es grande, ¿sí? Y al problema hablarle como Dios lo ve, pequeñito, hermanos, ¿sí? Entonces dice, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí, hice a mi manera. Entonces ahí es donde viene la respuesta, ¿de quién? De Samuel. ¿Y qué le dice Samuel? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. La mayoría de las veces, mis hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones sin esperar, sin consultar a Dios o en nuestras fuerzas, miren, nos va a traer problemas. Estad quietos, dice la Biblia, y conoced que yo soy Jehová. En quietud y en reposo viene tu salvación. Es en quietud y en reposo. ¿Por qué quietud y reposo? Porque miren lo contrario de lo que les hablé al principio. Desconfianza. ¿Y qué sucede? Y como que, ¿qué sinónimo hay con la desconfianza ahí? Falta de fe. Pero en cambio el Señor le dice a uno, en quietud y en reposo viene tu salvación. Porque cuando una persona se aquieta, cuando una persona está reposada, ¿qué demuestra que tiene? Sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene la persona para estar tranquila? Correcto, tiene fe. Dios me lo dijo, Dios lo hará. Descanso en Él. Señor, como tú digas, y descanso en Él, mis hermanos. Pacientemente, Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire, tenga la certeza que hace rato Dios lo escuchó. No sea de las personas que ora y sigue con la angustia porque está demostrando que está orando sin fe. O sea, sugerencia, cuando oremos, oremos creyendo. Y si usted cree que Dios lo escuchó, yo le digo, ¿cuándo se ha hecho una oración con fe? Cuando usted queda descansado después de orar. Cuando usted ya dice, ya, me solté. Y traigo a colación una campaña que se hizo en la congregación donde estuve, donde no se habían vendido unas boletas de una persona que iba a venir, algo así. Y el pastor estaba estresado literal. Y ese hombre se mete al baño y sale y dice, descansé en el Señor, ya oré. Y de ahí para adelante, mire, no se volvió a ver estresado en todo el tiempo y Dios le bendijo esa campaña, ¿sí? Lo vivimos, una experiencia personal con mi esposa cuando se juntaron las dos, la situación con nuestra nieta, que nos decían allá, no, como que se complicó esto y ya no hay nada que hacer otra vez. Y junto con eso la cuestión de Cielo, que en esos días fue que Cielo se fue. Y mi esposa entró en un estrés que en un momento determinado hablando con ella, llegamos a la conclusión, bueno, ¿en quién es que hemos creído? Y mi esposa se mete a la habitación, allá en su cuarto de guerra, allá en su oficina, ¿no? Cuando yo veo que sale y me dice, ¿qué hay por ahí para comer? Y yo dije, ¿qué le pasó? Qué bueno, ¿sí? Porque salió con una confianza impresionante y tremendo, porque inmediatamente comenzamos a escuchar la respuesta. Comenzamos a escuchar porque llegó la llamada, la niña comenzó a mejorar. Y luego,
que aunque nos llamaron unos extorsionistas para decirnos, venga, nosotros sabemos dónde está Doña Cielo, cómo vamos ahí, cómo vamos a negociar. Y yo le dije al Señor esto, yo le dije, mire, mi amigo, nosotros somos servidores de Dios, usted verá si se mete, usted verá si se mete con esto. Pero lo único que le digo es que Dios pelea por nosotros, porque llamaron a pedirnos a extorsionar, ¿sí? Mi hermano, descansados, ¿y qué sucedió? Apareció cielo, ¿sí? Apareció una señal del cielo que decía, no, apareció cielo, hermanos, ¿sí? Y miren, solucionar el problema cuando uno descansa en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y les tengo por decir lo último. Habacuc 2, 3 y 4. Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Lleve esto a su corazón, téngalo por si está pasando por una circunstancia difícil. Dice la Biblia, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo le doy esa palabra en esta noche, hermano, para que la tenga en su corazón, para que la guarde en su corazón, porque Dios va a contestar. Ya contestó y usted lo va a recibir dentro de poco. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Lo vas a recibir dentro de poco. Damos la gloria al Señor por su palabra. Jesús esperó aún en su tiempo. Jesús tuvo dos momentos donde compartió la Pascua. ¿Cuántos saben eso? Aló. Hubo 2 momentos donde Jesús comparte la Pascua. 2 veces porque el ministerio de él fue 3 años y medio. Y cada año celebraban Pascua. Quiere decir que 2 veces compartió Pascua. Pero ¿qué sucede en la última Pascua? Juan 7:6. Y dice el Señor, ¿sí? Ustedes no saben lo que he anhelado estar con ustedes en este momento. Mire, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús 7:6, mi hermano. Juan 7:6, perdón. Ya. Bueno, creo que me equivoqué entonces. Pero ¿qué sucede? Él le dice a los discípulos, no saben cuánto tiempo he anhelado o cuánto ha anhelado comer esta Pascua con ustedes. Mire, y ya había pasado por dos Pascuas, pero una cosa tenía claro el Señor. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. O sea que si no has visto la respuesta, tranquilo, que Dios lo hará en su momento. Dios tiene la respuesta. Gloria a Dios. Colócate sobre tus pies, amada iglesia. Vamos a descansar. Mire, a descansar. Lo que le pido a Dios es que esta noche de usted salga de aquí sin esa carga. No sé qué es, si es el dictamen, si es la circunstancia familiar, si en la casa hay problemas, si hay circunstancias adversas. En esta noche, Dios hará. El sonido, Cami, ¿qué le hundo aquí? ¿Qué le muevo? Yo le pido el favor que si usted está con carga, hermano, problemas, angustias, problemas de salud, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, circunstancias adversas por las que está pasando en ese momento. Mire, decida hoy, esta noche soltárselas a Dios, pero soltárselas de corazón, soltárselas. Suélteselas a Dios. Y cuando quiera venir el pensamiento otra vez, háblele a ese pensamiento, háblele a esa voz que escucha. Puede ser la suya, puede ser la del maligno, porque el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y dígale, ya el Señor lo hizo. Ya el Señor lo hizo. Yo ya le creo al Señor. Su palabra dice que le entregue mis cargas y lleve las de Él. Porque ligera es mi carga, suave mi yugo. No haga sino alabar a Dios, hermanos. A mí me llegó una carta que yo les decía a ustedes, me llegaron los servicios en esa situación donde yo estaba pasando. En medio de un tiempo difícil en mi vida, no tenía ni cómo, prácticamente ni para comer. Y me llegó ese cobro de servicios. Y cuando me llegó ese papel, yo me reí en ese papel, me le reía a ese papel.
El que me viera diría está loco. Pero yo le decía, ya estás pago hace rato. Y hablaba un papel increíble. A lo que llega uno, ¿cierto? Pero mire, no hubo problema. Dios proveyó. Dios es fiel a su palabra, hermano. No te voy a dejar. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Suelte esa carga, suéltela, que no puede con ella, no puede. Deje que Dios trabaje. En quietud y en reposo, viene tu salvación. Entrégala carga. Entrega la carga ya, entrégala en el nombre de Jesús. Vas a ver cómo Dios obra, porque no deja caer al suelo sus palabras sin que cumpla su propósito, mi hermano. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y dice la Escritura que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Descansa. Y reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Dígaselo, en ti confía mi corazón, Señor. En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Amén, Señor, porque sé, Señor, que estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Gracias por lo que va a salir de esto. Gracias por lo que estás formando en mí, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios de la gloria, porque Cristo está siendo formado en mí, Señor. Y el final contigo será excelente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Cristo. Bendito sea nuestro Dios, amada iglesia, que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Que Dios los bendiga, hermanos, la sangre de Cristo guarda, cubre y protege sus vidas. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.